Aplauso para el Señor en esta mañana. Mis hermanos, ¿y quién vive? ¿Y quién vive? Y a su nombre. Amén. Puede tomar asiento. Mis hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis. Génesis capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Libro de Génesis, capítulo 23, y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. ¿Estamos listos? Es el libro más fácil de encontrar. Allí donde estás vas a inclinar tu rostro y vas a pedirle al Señor que en esta mañana siembre una palabra rema en tu corazón. Te damos gracias, Padre Santo, porque estás en este lugar. Tu palabra nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Y en tu nombre estamos reunidos en esta mañana. Nos disponemos en este momento para recibir tu palabra, Señor. Y te pedimos que a través de ella nos instruyas, que a través de ella ministres nuestro corazón, que a través de ella traigas paz, libertad, sanidad y restauración, y que esa palabra no vuelva vacía, sino que haga en nosotros lo que tú quieres, Señor. Nosotros anhelamos y deseamos ser esos hombres y mujeres que viven tu palabra, que la ponen en práctica, que la tienen como ese manual de vida, Señor. Clamo a ti en esta hora, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, que hables a cada vida y a cada corazón, Señor, de una forma especial. Clamo a ti, Señor, que mientras este pueblo recibe tu palabra, seas tú ministrando sanidad, seas tú ministrando libertad, seas tú trayendo paz y gozo a su corazón, Señor. Clamo a ti en esta hora que mientras tu pueblo recibe la palabra, tu Santo Espíritu desciende y se mueva con poder, Dios, y que tu presencia sea tan gloriosa que ninguno de nosotros podamos resistirnos, Señor. Padre Celestial, aquí está tu pueblo, un pueblo que te ama, un pueblo que te busca, un pueblo que hoy te da las primicias de su tiempo, Señor. Yo te pido que hoy les llenes con tu unción. Yo te pido que hoy les hables al corazón. Yo te pido, Dios, que hoy ellos salgan bendecidos. Y te pido, Señor, que esta sea una semana de bendición, Señor, como esa nube que acampaba alrededor de Israel de día y de noche, y que en el desierto los guardó y los sostuvo. Sea tu cobertura sobre ellos cada día de su vida, donde quiera que ellos vayan, Señor. En esta semana, donde hay actividades, Dios, laborales, académicas, ministeriales, domésticas, Señor, guíalos, fortalécelos, capacítalos y respáldalos, Señor, que en esta semana ellos puedan ver tu gloria. Yo te pido que afirmes la fe de este pueblo, que fortalezcas al débil y cansado, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú permitiendo que cada día nos afirmemos en ti y crezcamos espiritualmente, Dios. Aviva a cada persona que se encuentra en este lugar y levanta aquí, Señor, en este culto de las 7 de la mañana un remanente que te ame, que te adore, un remanente avivado y lleno de tu Santo Espíritu, un remanente que se guarde en santidad para ti y que sea conocido, Señor, sobre todos los pueblos de la tierra, que aquí hay un pueblo que ha tomado la decisión de consagrarse para ti, de santificarse para ti, un pueblo que es instrumento de la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Hoy sus peticiones las presento delante de ti, sean en su salud, en sus finanzas, en su familia, a nivel espiritual, emocional. Cada petición, cada necesidad, te la entrego hoy, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Suple toda necesidad, provéele, Señor, muéstrales tu bendición, dale respuesta, Padre Santo, y que ese pueblo pueda dar testimonio de que hay un Dios, de que hay un Padre, de que hay un Señor que concede las peticiones del corazón de sus hijos, de su pueblo, para el cual lo imposible no existe y en el cual podemos confiar cada día de nuestras vidas, Señor. Yo te agradezco, Dios, porque hoy tienes una palabra especial para tus hijos. Te agradezco, Dios, porque estar en tu casa es un privilegio maravilloso.
Te agradezco porque hoy empezamos una semana, Dios, y la empezamos contigo y la terminaremos contigo. Yo te agradezco porque en esta semana tú cuidarás de mis hermanos. Tú los vas a bendecir, tú los vas a prosperar. Ellos verán tu gloria, ellos verán tu rostro, ellos podrán ver cómo tú respondes a sus necesidades, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Santo Espíritu de Dios, por lo que has hecho hasta el día de hoy, 27 de septiembre del 2015. Pero también te doy gracias por lo que vas a hacer, porque vienen cosas grandes, porque cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no ha subido a corazón de hombre, son las que tú has preparado para los que te aman. Y aquí está el pueblo que te ama, Señor. Para ti es toda la gloria, la honra, la adoración, y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria a Dios. Ese fuerte aplauso para el Señor en esta mañana, que es el que nos ayuda, nos sostiene, nos bendice, nos guarda. ¿Y qué sería de nuestra vida si no fuera por Él? Amén. Mis hermanos, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, y les recuerdo que estamos en el libro de Génesis capítulo 23. Dice así la palabra del Señor: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que es el duelo. Y el título que le he dado a esta predicación es tiempo de terminar el duelo. Amén. Dice la palabra de Dios que Sara murió jovencita, ¿no? A los 127 años. ¿Cuántos quieren llegar hasta allá? Que Dios nos permita vivir tantos años, pero vivir bien. Vivió 127 años y, como hace parte de la naturaleza humana, falleció. Falleció Sara, y dice la palabra que Abraham lloró a su muerta y le hizo duelo. Y luego compró unas tierras para poder sepultarla, porque hasta ese momento no tenía como una propiedad. Y en ese lugar donde fue sepultada Sara, fue sepultado Abraham, posteriormente Isaac, Jacob, José y toda su descendencia. Mis hermanos, aquí la palabra de Dios dice: Abraham hizo duelo por su muerta. Hemos escuchado hablar de la palabra duelo, ¿cierto? Y la aplicamos sobre todo cuando estamos hablando de la muerte. ¿Qué es el duelo? El duelo es una reacción física, psicológica o social ante una pérdida. Y esa pérdida puede ser humana, puede ser una pérdida material, puede ser una pérdida de tipo emocional, la pérdida de una pareja, por ejemplo. Y en nuestra vida cotidiana tenemos muchas pérdidas, y frente a las pérdidas vamos teniendo reacciones diferentes. Y ese proceso de saber que perdí algo o perdí a alguien y que me tengo que reponer es lo que nosotros llamamos el duelo. El duelo puede tener diferentes fases, aunque eso también depende de cada persona. Hay una fase que es la negación. A veces se pierde al ser querido, se pierde un trabajo, se pierde un negocio, se pierde una pareja y decimos: no, esto no me está pasando a mí, esto no es cierto. Y como que queremos negarnos a la realidad. De pronto para uno humanamente a veces es difícil entender por qué se pierde algo que se ama tanto, ¿no? Y queremos negarnos. Y hay gente que cuando ha perdido a un ser querido, yo les he escuchado decir: yo siento que esto es un sueño, yo creo que eso no es verdad, yo creo que voy a llegar a mi casa y voy a encontrar allá a mi mamá o a mi papá o a mi esposo o a mi hijo. Yo creo que esto es un sueño y que mañana todo va a ser como antes. Esa es la fase de negación. Hay otra fase que es una fase de enojo, donde nos enojamos de pronto con Dios, con la sociedad, con los que están a nuestro alrededor,
por esa pérdida que hemos tenido. Nos enojamos como respuesta al dolor de perder a un ser amado o aquello que era tan importante para nosotros. Ya después vamos a ir evolucionando y hay una fase que es como de negociación, donde ya empezamos nosotros a decir, listo, sí, perdimos a este ser querido, perdimos este empleo, este negocio, pero voy a seguir adelante, voy a mirar cómo puedo continuar con mi vida. Luego seguimos como una fase donde ya se toma una conciencia, la fase de dolor emocional. Somos conscientes ya de que ese ser querido murió, que ya no va a estar, que ese empleo se perdió, ya nada va a cambiar, que esa empresa que era nuestra empresa ya no va a volver a ser. Y digamos que se genera mucho dolor a nivel emocional, pero ese dolor es bueno porque somos conscientes de que hemos perdido. Es importante ser consciente de la realidad, porque esa conciencia es lo que nos va a permitir avanzar, porque si vivimos en una fantasía o seguimos allí pensando que realmente las cosas van a volver a ser como antes, pues nos quedamos allí perdidos en el tiempo y no vamos a avanzar. Entonces esa fase de dolor emocional y de toma de conciencia es importante. Y con el paso del tiempo llega un momento donde el duelo se termina. Y terminar el duelo no es olvidarse de ese esposo, o olvidarse de ese hijo que falleció, o olvidarse de la mamá o del papá. No, eso nunca se va a olvidar, porque es la familia, porque son los seres más amados. No se trata de olvidar lo que pasó, sino que sé que eso pasó, sé que eso ya no está y no va a volver a estar. Y siento un poco de nostalgia, pero ya no lloro como antes, ya no estoy enojado con Dios o con el mundo por lo que me pasó. Sé que ha sido difícil esa pérdida, pero sé que tengo paz y fortaleza en mi corazón para continuar. Ese ya es un proceso donde vamos terminando el duelo. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí vemos por la palabra de Dios a un hombre que perdió una esposa. Y no sé cuántos de los que están aquí han perdido a su pareja, pero resulta que Abraham y Sara vivieron muchos años juntos, porque en esa época la gente se casaba muy joven. Supongamos que se hubieran casado a los 20 años, supongamos que se hubiera casado a los 27 años Sara. Vivió 100 años de su vida con Abraham. Y todas las cosas que ellos vivieron, afrontar primeramente que ella era estéril, que no iban a tener descendencia. ¿Usted se imagina la lucha para esta pareja? Luego asumir el llamado de Dios y las decisiones radicales. Vete de tu tierra y de tu parentela, y ella seguir a su esposo en ese proceso. Cuando es Dios el que se le manifiesta a Abraham y no directamente a ella en ese momento. Luego esperar la promesa, van a tener un hijo, y esperar esos tantos años para tener el hijo. Luego lo que pasó con Ismael, ¿no? Que Sara le dice a él que tenga relaciones con Agar. Nace este hijo y empieza un conflicto familiar. Y luego el nacimiento del hijo, el cumplimiento de la promesa. Entonces Abraham y Sara vivieron muchos años y muchos procesos, épocas buenas, épocas malas. Y esas situaciones generan un vínculo muy fuerte. Además que la palabra dice que el esposo y la esposa son una sola carne. Y calculo yo que fueron 100 años, pudieron ser más. Y después de 100 años de convivencia, muere Sara. ¿Cómo pudo esto afectar a Abraham? Doloroso. Dice la palabra que fue y lloró. Y yo no creo que haya llorado 15 minutos o 20 minutos. Yo creo que esto fue un llanto de varios días, incluso de meses, porque un duelo puede durar hasta 6 meses o un año. Y fue doloroso para Abraham, pero él sabía que tenía que continuar. Y la enterró y siguió con su vida. Amén. Mis hermanos, yo pienso que si esta pérdida fue tan grande, pero Abraham pudo continuar con su vida. De hecho, Abraham luego se casó y con esa esposa tuvo 6 hijos. Se me escapa el nombre de la esposa de Abraham, de la segunda esposa. Él pudo rehacer su vida, pudo volver a casarse y a tener una familia sin descuidar a su hijo Isaac.
¿Qué fue lo que le permitió a Abraham hacer el duelo y seguir hacia adelante? Yo creo que lo que le ayudó a Abraham fue entender que Dios tenía un propósito con él. Y que aunque hubiera perdido a su esposa, aunque hubiera perdido a su ser amado, el propósito de Dios en su vida continuaba. Abraham entendió que si bien Sara había muerto, él estaba vivo. Y si Dios le había permitido seguir viviendo es porque Dios todavía tenía planes con Abraham, tenía propósitos con Abraham. La historia de Abraham con Dios no había terminado, seguía. Y esa conciencia de Abraham le permitió avanzar. Ahora, Abraham tenía el hijo de la promesa, tenía a Isaac. Isaac, aunque ya era un adulto cuando murió su mamá, Isaac seguía necesitando a su padre. Y miren que Abraham entonces se tomó la tarea de buscar la esposa, y una esposa de sus mismas creencias, de su misma descendencia, para que él no quedara mal casado, para que el propósito de Dios con esta familia se cumpliera. Él sabía que había un hijo que lo necesitaba y que tenía que luchar por ese hijo. Y creo que también ese hijo le dio la fuerza y el valor para continuar. Sabemos que Abraham era un hombre de fe, y su fe en Dios y su comunión con Dios también le dieron esa paz, esa entereza, esas herramientas para poder hacer el duelo y seguir hacia adelante. Y quiero hablarle en esta mañana, o Dios quiere hablarle en esta mañana a aquellos hombres y mujeres que se encuentran aquí, que también han perdido a un ser querido, a un esposo, a una esposa, a una madre, no sé, a un familiar muy allegado, a una abuela, a un tío, porque son situaciones que generan muchísimo dolor en el corazón. Y en esta mañana Dios quiere que tú entiendas que si bien ese ser querido se fue, no está y no va a estar, aunque ese ser querido perdió la vida y tú sientes que tu vida se fue con la de él, tu vida debe continuar. Si tú has perdido un ser querido y tú estás sintiendo que tu vida no tiene sentido, déjame decirte por la palabra de Dios que no es así. Porque si tú continúas preservando la vida es porque Dios así lo ha dispuesto. Y quiero que entiendas en esta mañana que el plan de Dios contigo no se ha terminado, que el plan de Dios contigo continúa, que aún queda un camino por recorrer, que hay que seguir hacia adelante. Y Dios es perfecto. A veces cuando se pierde ese ser querido, se sufre y se duele tanto que se descuida a los que están vivos, ¿cierto? Es tan importante ese ser que se fue que nos olvidamos del que sí está, y afecta nuestras relaciones familiares o de pareja. Es complejo, sé que sí, pero qué triste es que por estar pensando en el que se fue y no va a estar, descuidemos al que sí está y al que podemos disfrutar. Y puede llegar un momento donde esto se haga como tan fuerte que ya la persona descuida todo lo que tiene a su alrededor. Hay gente que frente a las pérdidas y los duelos pierde el empleo, deja de salir, dejan de comer, caen en una depresión profunda, descuidan el hogar, descuidan los hijos, como que ya es difícil seguir, ¿no? Pero hoy quiero decirte a ti que perdiste a tus seres queridos o a un ser querido, que hay seres a tu lado que te necesitan. Isaac necesitaba de su padre Abraham. Tus hijos te necesitan. Tu esposo, tu esposa te necesita. Hay una madre, hay un padre, hay un sobrino, hay un tío que te necesita. Hay una sociedad que se está perdiendo en la maldad, en el pecado, en las drogas. Y esa sociedad te necesita como hijo de Dios para que tú le lleves una palabra de transformación. Hay una iglesia en Cristo que te necesita como un hermano o una hermana que tenga esa palabra de aliento, que pueda elevar una oración de bendición, que pueda hacer un apoyo y un respaldo espiritual. Hay en tu trabajo
Ahí en tu universidad, en los lugares donde tú te mueves, hay gente que te necesita. Porque la misión que Dios te ha dado continúa. Y es necesario seguir viviendo sabiendo que hay que cumplir con esa misión, que hay que continuar. Y que hay gente a tu alrededor que te necesita mucho. Quizás tú no sabes lo importante que eres para ciertas personas, pero quiero recordarte hoy que tú eres importante no solamente para Dios, sino para muchos que están a tu alrededor. Y eres apoyo, y eres baluarte, y eres consejero de muchas personas. Y ese ha sido una de las tareas que Dios te ha dado. Entonces no pienses hoy que como el que ya no está, se fue y tuvo que morir, entonces ya no eres útil para nadie. Eres útil primeramente para Dios, pero también eres útil para muchas personas que te necesitan. Hay un pueblo, llámese compañeros de trabajo, llámese compañeros de universidad, llámense vecinos, llámense hermanos en Cristo, que te necesitan, donde Dios te ha puesto para hacer bendición. Y hay que continuar a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, aunque ese ser querido ya no esté y sepamos que no va a estar. Y te recuerdo que en este proceso no estás solo. Abraham superó la muerte de su esposa y pudo continuar con su vida porque Dios estaba con él. Pero Dios también está contigo, porque nuestro Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Elías. Es un Dios inmutable, Él no cambia. Como lo hizo con Abraham, hoy lo quiere hacer con nosotros. Y Dios está contigo. Y Dios te dará la fortaleza y el valor, la paz y todo lo que tú necesitas para superar este duelo y seguir adelante. Dios te ayudará en este proceso para que puedas levantarte, seguir con tu vida. Pero también Dios te va a capacitar para cumplir con la misión que Él te ha encomendado. Amén. Vamos a ver otro caso de duelo en la Biblia. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 1, y leeremos desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Libro de Job, capítulo 1. Leeremos desde el versículo 19. ¿Estamos listos? Perdón, no, desde el versículo 18. Dice así: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volvería allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Aquí vemos un hombre que tuvo todas las pérdidas que se puedan tener en la vida. Perdió la salud, perdió todas sus posesiones y perdió a sus hijos, 7 hijos. La pérdida de un hijo es una de las pérdidas más grandes. Algunos dicen que es algo que nunca se supera. Sabemos que con la ayuda de Dios se puede, pero es un proceso lento y difícil. Y vemos aquí un hombre llamado Job, que siendo perfecto y sin mancha tuvo que afrontar todas las pérdidas. Y perdió 7 hijos. Ni siquiera le quedó un hito que lo consolara. Ni siquiera le quedó uno que le dijera: te amo, papá. No le quedó uno que le dijera: eres importante para mí, papá. No le quedó uno que le consolara y lo fortaleciera un poco en medio de esas pérdidas. Los perdió a todos sus hijos. Usted como mamá y como papá ¿puede imaginarse el dolor que sintió Job cuando recibió la noticia de que sus 7 hijos habían muerto? Job amaba a sus hijos, los amaba tanto que dice la palabra que él continuamente
oraba y ayunaba por ellos, que continuamente los entregaba a Dios, los llevaba en oración a la presencia de Dios. Él era un padre ejemplar y su amor hacia sus hijos era grande. Y tuvo que afrontar la pérdida de sus 7 hijos. Y dice la palabra que la noticia lo impactó tanto que rasgó sus vestiduras. Dice la palabra que se postró, que se rasuró la cabeza. Y es que en las costumbres judías, cuando se afrontaba una situación de tal magnitud, de tanto dolor, una forma de demostrar el dolor era rasgarse la camisa, que quedara una parte del pecho descubierta, no hasta el final, sino desde arriba, como hasta la mitad del pecho. Rasurarse, echarse silicio, postrarse. Con estos comportamientos, Job mostró que estaba destruido emocionalmente, que lo que le estaba aconteciendo era muy doloroso, que para él esa era una pérdida invaluable. Y aunque lo había perdido todo en ese momento, estoy convencida que lo que más le dolió fue la pérdida de sus hijos, porque lo material se recupera, pero lo humano nunca se recupera. Pero este hombre, en medio de su dolor, dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Y si estudiamos el libro de Job, vemos todos los procesos que él vivió, ¿no? Se quedó solo, lloró mucho, se enojó con Dios, aunque no pecó, se enojó en algún momento con Dios, le reclamó, se peleó con sus amigos, bueno, en fin, vivió todo ese proceso de duelo. Y el capítulo 42 de Job nos muestra que finalmente Dios le restauró y Job volvió a hacer su vida. Amén. Entonces vemos un hombre que tuvo la pérdida más grande que puede tener una persona, la pérdida de sus hijos. Y vivió un proceso de duelo donde tuvo que rasgarse la camisa, donde tuvo que rasurarse la cabeza, donde lloró, gimió, donde se enojó. Pero un hombre que también logró superar este duelo, porque él entendía que todo lo que pasaba en su vida era producto de la voluntad de Dios. Y este proceso lo pasó con Dios. Job se dedicó, fue a orar, a buscar su presencia. Aprovechó estos tiempos para conocer más a Dios, tanto que en un momento dijo: Señor, ahora en este proceso es que te conozco. Yo te había oído de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Porque en ese tiempo se conectó tanto con Dios que pudo tener un encuentro personal e íntimo con Él. Y fue esta comunión con Dios lo que le permitió a Job superar esta gran pérdida, seguir hacia adelante y poder un día levantarse y continuar con su vida. Y Dios le dio nuevos hijos. No eran los mismos que había perdido, y ningún hijo puede reemplazar el lugar de otro, ¿cierto? Pero siguió adelante con su esposa, reconstituyó su familia y fue un hombre próspero y bendecido. Entonces, querido hermano y querida hermana que te encuentras en este lugar, quizás tú también has perdido un hijo, quizás tú también has perdido una hija y tú sientes que nunca lo vas a superar. Tú piensas que jamás te vas a reponer de esta pérdida. No sé hace cuánto perdiste a tu hijo o a tu hija, no lo sé. Quizás han pasado años, pero cuando ves la foto te desmoronas. Quizás ha pasado tanto tiempo, pero cuando vienen a tu mente recuerdos de ese hijo, de esa hija o de esa hija, tú entras en llanto, en dolor. Quizás a pesar del tiempo transcurrido, tú sigues pensando que ahora que tu hijo o tu hija no está, tu vida no tiene sentido. Es probable que en este momento lo estés viviendo a pesar de los años. Y quizás porque ese hijo no está, has descuidado a los otros hijos. Quizás porque ese hijo que se fue ya no se encuentra, tus otros hijos se han vuelto invisibles para ti. Pero qué bueno que hoy meditemos que esos hijos que están vivos, que están a tu lado, necesitan mucho de ti, de tu cariño, de tu apoyo, de tu mirada, de tu comprensión y sobre todo que tú sigas siendo baluarte en la vida espiritual de esos hijos. Hoy quiero decirte que aunque tú sientas que tu vida se acabó con la vida de ese hijo que murió,
Tu vida sigue, tu vida continúa, es necesario avanzar. ¿Cómo lo podemos lograr? Aquellos hombres y mujeres que han tenido una pérdida de esta magnitud y que se encuentran todavía en ese proceso donde no se ha superado la pérdida. Hoy quiero decirles en el nombre del Señor Jesucristo que en la comunión con Dios, que en la búsqueda de Dios hallarán esa salida y esa fortaleza y la posibilidad de superar esta situación y terminar ese duelo que aún no han terminado. Y es importante que entiendas primeramente que no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Por qué mi hijo y no el hijo del vecino? ¿Por qué mi hija y no la hija del familiar? Solamente Dios lo sabe. Pero si Dios lo permitió, por algo es. Si Dios así lo quiso, Él sabrá por qué, porque Dios no se equivoca. Y si nosotros empezamos a entender que todo lo que pasa en nuestra vida hace parte de un proyecto que Dios tiene con nosotros, va a ser más fácil afrontar las pérdidas y los momentos difíciles. En esta mañana Dios nos invita a entender que cada cosa, situación, problema, dolorosa, difícil que pasa en nuestra vida hace parte de sus planes con nosotros. Y tenemos que aprender a aceptar de Dios, como lo dijo Job, lo bueno y lo malo. Y seguir adelante, porque Dios no se equivoca. Y el dolor que hoy hay en el corazón, la tristeza y el llanto, cuando vivimos el proceso en Dios, Dios los transforma en risa. Dios los transforma en paz, en libertad, porque Dios es un Dios experto en hacer cosas nuevas. Puede ser que hoy te sientas destrozado y destruido por la pérdida, pero hoy quiero que entiendas que Dios quiere hacer en tu vida cosas nuevas y que todo lo que ha pasado hace parte de la voluntad y el plan perfecto de Dios para ti. No sé cuándo, no sé qué, no sé cómo, eso no te lo puedo explicar, pero la palabra de Dios nos enseña a través de la vida de Job que Dios siempre tiene para nosotros algo mucho mejor. En el momento no lo vemos, no lo entendemos, pero Dios siempre tiene un plan diferente y especial para nosotros. Amén. Mis hermanos, vamos a ver otro caso de duelo en la Biblia. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 11. Libro de los Jueces, capítulo 11. Desde el versículo 34 hasta el versículo 38. Libro de Jueces, capítulo 11. Desde el versículo 34 hasta el versículo 38. ¿Estamos listos? Dice así la palabra de Dios. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestiduras diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Amén. Aquí vemos un caso de duelo diferente. No por la pérdida de un ser querido, pero sí por la pérdida de algo significativo, la pérdida de un sueño. Jefté era el juez de Israel. Recordemos que antes de los reyes, Israel era jueces, los que lideraban el pueblo, la parte política, administrativa.
él tenía una sola hija. Él se enfrentó contra el pueblo Amón, uno de los principales enemigos de Israel. Y él, en un momento de emoción, como nos suele pasar humanamente, le dijo: Dios, si me concede la victoria sobre Amón, al primero que venga a recibirme después de la batalla, lo voy a consagrar para ti. Y Dios le dio la victoria en la batalla y venía bien contento. Y la primera persona que se encontró fue su hija. Y dice la palabra de Dios que rasgó sus vestiduras, porque sabía que ahora tenía que sacrificar a su hija. Y le contó a su hija lo que había pasado, y era una joven, una doncella, y lo asumió con una madurez increíble. Le dijo: papá, si tú le prometiste eso a Dios, pues hay que cumplirle, pero déjame que yo vaya y llore por mi virginidad. Déjame que yo vaya y haga un duelo por 2 meses, porque eso es difícil para mí. Pensemos en esta jovencita. En la actualidad, los tiempos han cambiado mucho. Y uno escucha jóvenes, hombres y mujeres, que dicen: yo no me quiero casar, no quiero tener hijos. No, es que hoy en día, con esta sociedad tan difícil, tener hijos es muy complicado. Uno escucha gente que es como renuente al matrimonio. Y hoy en día, de pronto, la mentalidad de los jóvenes es como su autorrealización personal, ¿no? Estudiar, viajar, pensar en ellos. Pero esta joven está en una época y un contexto diferente. En esta época, las mujeres no soñaban con ser abogadas, médicas. En esta época, el sueño de una mujer era tener esposo y tener hijos, formar familia. La mujer era reconocida por tener un hogar, y cuantos más hijos tuviera, mejor. Yo me imagino que esta niña, desde pequeña, cuando se reunía con sus amigas, soñaban con el príncipe azul. Y me imagino que hasta habían hecho la lista de cómo tenía que ser ese príncipe. Y como algunas niñas, jóvenes o mujeres hacen, yo me imagino que ella ya había pensado cómo iba a ser su vestido de novia. Ya lo había dibujado y todo. Y ya había pensado cómo iba a ser la recepción, dónde iba a ser la luna de miel, a quién iba a invitar. Creo que cuando estas jóvenes se reunían a hablar entre ellas, la verdad no creo que hablaran sobre la universidad. No creo que hablaran sobre: vamos a viajar a tal parte. No, hablaban sobre esa proyección de tener familia. Y por esta promesa del padre, ese sueño que tenía desde niña de ser esposa, de ser madre, de tener hijos y de ser reconocida ante su sociedad por ser una madre y esposa ejemplar, se derrumbó. Y fue una pérdida, porque su sueño nunca lo iba a poder hacer realidad. No fue posponer el sueño lo tuvo que desarticular de su vida. No más sueño. Tenía que quedarse virgen y soltera hasta la muerte. Y no fue una decisión propia, fue una promesa de su padre. Pero ella entendía que su padre le había hecho una promesa no a cualquier persona, sino a Dios. Y fue e hizo el duelo por 2 meses con sus amigas. Y yo me imagino que al principio ella dijo: no, eso no me puede estar pasando. Y lloró mucho. Y sintió a veces molestia y dolor en su corazón. ¿Por qué mi papá hizo esa promesa? ¿Por qué Dios no me quita esta promesa a mí, este cumplimiento? Y pasaron 2 meses y regresó a su casa y se incorporó a su vida, pero ya era una vida nueva. Ya era su vida sabiendo de que siempre tenía que estar sola, sin pareja, dedicarse a otras cosas. Y con esta decisión todo su proyecto de vida cambió. O sea, le tocó volver a hacer la lista del proyecto de vida. Un proyecto de vida ya bastante limitado, porque ya lo que una mujer hacía en su época y sociedad, ella no lo podía hacer de alguna manera. Le tocaba, y lo peor es que no tenía sobrinos porque no tenía hermanos. Y esta joven tuvo que afrontar esa situación, pero la logró afrontar y logró levantarse después de 2 meses de esta pérdida, porque ella sabía que estaba en los planes de Dios. Porque ella sabía que de alguna forma, aunque ella no había hecho la promesa,
Con esta decisión ella estaba honrando y glorificando a Dios, porque ella pudo rebeldizarse y decir: no, papá, no es mi problema. Pero lo aceptó porque era una joven que amaba a Dios y que entendía que Dios tenía el control de su vida y que todo lo que acontecía, bueno y malo, hacía parte del plan y propósito de Dios para ella. Y como Dios no es un Dios de coincidencias, yo veo aquí que aunque ella tenía un plan, Dios tenía un plan diferente. Y aunque la historia no nos narra qué pasó luego con esta mujer, estoy convencida de que el plan que Dios tenía para ella era un plan mejor. Porque los pensamientos de Dios para con sus hijos son de paz y no de mal. Pero entonces aquí vemos que no solamente se hace un duelo ante la pérdida de un ser querido, ante la muerte no, sino ante la pérdida de algo que amamos, la pérdida de un trabajo. Por ejemplo, esas personas que llevaban muchos años en una empresa, recorte de personal y salen a cierta edad donde ya es difícil volver a vincularse en el mercado laboral. Una persona que ha tenido un negocio próspero y cae en quiebra, la empresa quiebra, pierde toda comodidad, pierde los lujos, el tipo de vida que había tenido, y es volver a empezar. Se hacen duelos también cuando hay una ruptura amorosa, cuando se tiene una pareja, en este caso sería que una relación de noviazgo o un matrimonio, y se rompe ese noviazgo, se rompe el matrimonio y hay divorcio. Esa es una pérdida dura. De hecho, cuando las personas tienen decepciones amorosas es cuando son más vulnerables y hacen cosas más negativas, ¿no? Si uno analiza las estadísticas de las muertes en Colombia, pues por violencia, pero también por asuntos pasionales. Los suicidios son por asuntos generalmente pasionales. Mucha gente incurre en drogas, alcoholismo como producto o consecuencia de una ruptura amorosa. Es algo que duele mucho. Entonces es una situación donde también a veces hay que hacer duelos. La pérdida de la salud, cuando llega una enfermedad y una enfermedad terminal, cuando hay una enfermedad que sabes que nunca la vas a superar, porque hay enfermedades que son tratables, como el diabético. El diabético se cuida y trata de sobrevivir y llevar una calidad de vida, pero nunca se va a curar. Bueno, Dios puede hacer un milagro, pero humanamente y médicamente es un diagnóstico que se supone que no va a cambiar. Y cuando alguien descubre que tiene una enfermedad terminal o que tiene una enfermedad que aparentemente no tiene cura, pues hay un dolor muy grande y hay que hacer el duelo porque se perdió eso. A veces incluso la pérdida de un miembro del cuerpo. Cuando una persona tiene que amputarle una pierna, un brazo, se siente incompleta y hay que hacer el duelo. Entonces, mis hermanos, puede ser que no hayamos tenido la pérdida de un ser querido, pero sí hemos perdido un empleo, hemos perdido un negocio, hemos perdido una relación de pareja, un matrimonio. Quizás tu hijo no está muerto, pero lo perdiste porque ahora está en drogadicción, porque ahora está en la delincuencia, porque ahora está lejos de Dios. Quizás tú has tenido que perder la salud y afrontar un diagnóstico muy difícil a nivel médico. Yo no sé cuál es tu pérdida y no sé en este momento por qué aspectos de tu vida estés haciendo el duelo. Dios lo sabe. Pero Dios quiere en esta mañana traer ánimo y fortaleza a tu vida y que tú sepas que en esta pérdida, que en esto que estás viviendo, Él se encuentra de tu lado. Que aunque sea difícil de entender humanamente, Dios está en este asunto y Él va a hacer algo. Y que con su ayuda vas a poder superarlo y seguir hacia adelante. Si es posible. Humanamente parece imposible, ¿cierto? Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Qué hay que hacer, mi hermano? Fortalecernos en la presencia de Dios. ¿Qué hay que hacer? Entender que nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Qué hay que hacer? Vivir el duelo. ¿Qué es vivir el duelo? Bueno, pues si hay que llorar, lloremos. Cuando le dicen a alguien, a mí me genera un poquito como de malestar. Cuando alguien está viviendo un momento difícil le dicen, pero no lloren. No, es que hay que llorar.
Es que si se murió un ser querido, ¿cómo no vamos a llorar? Pues tenemos que llorar. Si se perdió ese empleo después de tantos años, ¿cómo no vamos a llorar? Pues lloremos. Eso hace parte del proceso. Pues lloremos, mis hermanos. En psicología, cuando uno saca todo ese dolor, toda su frustración, todo, y uno habla, eso es hacer catarsis. Pues hagamos catarsis y saquemos todo el dolor, con llanto, con grito, con gemido, no sé, sáquelo de adentro. Eso hace parte del proceso de duelo, eso hace parte de nuestra naturaleza humana y eso trae sanidad al corazón. Si reprimimos lo que sentimos, si reprimimos el llanto y el dolor, si nos negamos a la realidad, entonces eso sí es negativo, eso no es sano emocionalmente. Vamos a sufrir más y ese proceso se va a prolongar indefinidamente. ¿Qué hay que hacer, mi hermano? Y es más, si usted en algún momento siente que usted quiere hacerle un reclamo a Dios, pues hágaselo respetuosamente, que Dios le traerá la respuesta para que usted entienda qué es lo que quiere. Porque estos hombres, dice la palabra, que rasgaron sus vestidos, que rasparon su cabeza, que se postraron de rodillas, que se pusieron cilicio. Porque dice la palabra que estos hombres le dijeron a Dios por qué. Y eso hizo parte de su proceso. Amén. Pero también hay que ir a la presencia de Dios y orar. Y pedirle que nos dé la fuerza y el valor para seguir, que nos ayude a superar esa pérdida, lo que estamos viviendo, fortalecernos en Dios porque Él es el único que nos puede dar la paz, la fortaleza y el consuelo para seguir adelante. Y obviamente en este momento tú no sientes orar, obviamente no sientes ayunar, quizás no quieres venir a la iglesia, no quieres cantar una alabanza, pero hoy te digo a ti que estás viviendo la pérdida, ahora más que nunca tienes que orar. Ahora más que nunca tienes que leer la palabra de Dios. Ahora más que nunca tienes que congregarte. Ahora más que nunca tienes que poner en tu casa las alabanzas que ministran paz y libertad a tu vida. Ahora más que nunca hay que buscar de Dios. Porque como lo dijo el apóstol Pablo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo Dios tiene palabras de vida eterna para nosotros? En medio de la pérdida, del duelo, del sufrimiento, el hombre no nos puede ayudar. El mundo no nos puede ayudar. El único que nos puede ayudar es Dios. El único que puede sanar las heridas del corazón es Dios. El único que da el verdadero consuelo es Dios. El que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna es Dios. El único que puede hacer que podamos levantarnos, reponernos y seguir adelante aún en la peor adversidad es Dios. Y solo con Él lo vamos a lograr. Mi hermano, y es normal, les decía, que lloremos, que nos enojemos. Es normal que hagamos todo este proceso. Pero lo que no es normal es que nos quedemos detenidos en el proceso. Si ya han pasado 5 años y seguimos allí llorando como el primer día, enojados con Dios como el primer día, entonces sí tenemos un problema. Entonces sí hay una dificultad allí. Y por eso el tema de hoy es tiempo de terminar el duelo. Si ya ha transcurrido 2, 3 años y tú no has vuelto a trabajar, tú no has vuelto a salir, tú no has vuelto a sonreír, tu vida espiritual no la has podido restaurar por esa situación, eso significa que ya hay un problema, que el duelo no se ha terminado y eso no es bueno para ti porque te has quedado detenido en el tiempo y tú tienes que avanzar. Si todavía te sigue doliendo esa pérdida de hace tiempo, como si hubiera pasado hace un mes, allí sí hay un problema. Pero como para Dios no hay problemas grandes, aún en esa situación donde tienes una situación de duelo que a pesar del tiempo no has podido elaborar, Dios te ayuda. Porque lo normal es llorar, lo normal es sentirnos enojados, enfadados, lo normal es quizás perder el apetito, el sueño, lo normal es gritar, es gemir, es perder el interés por las actividades de la vida cotidiana, pero por un tiempo. Después de 2 años, 3 años,
Ya la cosa es que se complicó. Ya no estamos en el proceso normal, sino que estamos atrapados en el dolor, en la pérdida y en la dificultad. Y es necesario buscar la ayuda de Dios, reconocer esto ante Dios, entregárselo al Señor para poder seguir adelante. Porque como se los decía al inicio de esta predicación, sí, perdiste a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Quizás perdiste a tu hijo, a tu hija. Perdiste el empleo de tus sueños. Perdiste tu super negocio. Perdiste económicamente todo lo que tenías. Perdiste tu salud. Perdiste algo muy preciado. Puede ser que tu pérdida sea muy grande, pero recuerda que el plan de Dios para ti no se ha perdido. El plan y el propósito de Dios para contigo continúa. Dios todavía no ha puesto un punto final para ti. El proceso, el plan de Dios contigo continúa. Y esa debe ser la motivación para continuar, para seguir adelante. La pérdida es grande, yo lo sé, pero más grande es el Dios que está contigo y que te quiere levantar, que te quiere restaurar y que quiere hacer contigo algo nuevo. Gloria a Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Quiero que cierres tus ojos y empieces a hablar con el Señor. Yo no sé cuál ha sido tu pérdida, pero hoy le vas a decir: Señor, esta ha sido mi pérdida. ¿Que Dios la conoce? Sí, pero con Dios hay que ser específicos. Dile: Señor, he perdido mi matrimonio, perdí mi familia, perdí a mi mamá, falleció hace tanto tiempo, perdí a mi hermano, a mi hijo. Dios, dile: Dios, perdí a este hijo tan querido, tan amado. Dile a Dios: perdí este negocio, perdí este empleo, siento que no lo voy a superar. Dile a Dios: Dios, he perdido mi salud, ese diagnóstico me ha hecho sentir muy mal. Entrégale a Dios tu pérdida en esta mañana. Habla con Él y dile: Señor, he perdido esto o he perdido aquello. Con tus propias palabras dile al Señor cómo te sientes. Dile: Señor, aún me siento triste, aún me siento solo, aún siento que mi vida no tiene sentido. Dile al Señor honestamente: yo no he podido superar esto, Dios, lo reconozco. Dile: Señor, aunque yo he orado, aunque he leído la palabra, aunque he ayunado, sigo en ese proceso, Dios. Dile: Dios, han pasado 5 años, pero aún no supero la muerte de mi hijo, de mi pareja, de mi mamá, de mi papá. Dile: Señor, me he enojado contigo, me pasa esto. Sincérate en esta mañana con Dios. Dile todo lo que sientes por esa pérdida. Háblale de todo lo que te está pasando en este momento. Cuéntale al Señor y desahógate con Él. Y hoy, si sientes llorar, llora. Si sientes gemir, gime. Desahógate con Dios, porque Dios te ha traído en esta mañana para traer libertad a tu vida. Sí, el Señor hoy ha querido traerte porque va a vendar los corazones heridos. Dios quiere libertar al cautivo, aquel que está en esa cárcel llamada duelo, que no ha podido superar, en esa cárcel de pérdida que no te ha permitido avanzar. Dios ha venido hoy a traer consolación, porque hay pueblo afligido y triste en este lugar. Dios ha venido a traer sanidad y restauración. Dios ha venido en esta mañana para hacer algo nuevo en tu vida. A ti que sientes que tu vida no tiene sentido, para ti que sientes que ya no hay nada que hacer en la vida, Dios hoy te dice: mi plan contigo no se ha terminado. Dios te dice en esta mañana: yo estoy contigo, estuve ayer, estoy hoy y estaré mañana. Dios te dice en esta mañana: no pongas un punto final donde yo no lo he puesto, porque mi propósito contigo continúa, porque yo te necesito para mi reino, yo te necesito para la gloria y honra de mi nombre, yo te necesito para que sigas siendo baluarte en tu familia, yo te necesito para que sigas siendo baluarte en tu trabajo, yo te necesito para que sigas siendo baluarte en tu universidad, yo te necesito para que sigas siendo baluarte en tu barrio, en tu comunidad. Dios te dice en esta
mañana que Él te necesita, porque Él quiere que tú te levantes como un hombre y una mujer, que ese instrumento de cambio y de transformación en sus manos. Dios te dice en esta mañana que aunque todo parezca sombrío, que aunque la tierra se vea árida y desértica, aunque parece que ya nada tiene solución, sigue un camino para ti. Tu vida continúa, sus propósitos contigo continúan, su plan contigo continúa. Todo lo que Él ha determinado para ti sigue, pero Él en esta mañana quiere que tú tomes la decisión de entregarle a Él lo que sientes, de hacer ese duelo con Él y de levantarte con su ayuda. El Señor quiere levantarte en esta mañana. El Señor quiere que tú te levantes y empieces a brillar y a resplandecer, porque Dios no está muerto, Dios no lo has perdido, Él está a tu lado, Él sigue vivo, Dios está vivo, Dios está contigo, y mientras Dios esté contigo, todo tiene sentido, todo tiene valor, la vida continúa, mi hermano y mi hermana que estás aquí. Y si cuando salgas de este lugar tienes que llorar por un tiempo más, llora. Si tienes que seguir gritando, grita. Si tienes que seguir haciendo el duelo, hazlo. Pero hazlo con la ayuda de Dios, para que el duelo termine, para que puedas levantarte, para que puedas continuar y seguir hacia adelante como Dios lo ha planeado para ti. Mi hermano y mi hermana que estás aquí, este es el tiempo para que te levantes y resplandezcas. Este es el tiempo para que permitas que Dios se glorifique en tu vida. Este es el tiempo de dejar atrás el pasado, de dejar atrás el dolor, de dejar atrás la amargura, el sufrimiento, la angustia. Este es el tiempo de dejar de seguir lamentándonos por lo que pudo ser y no fue, por los que ya no están. Es el tiempo de disfrutar de los que están contigo, de tu esposo, de tus hijos, de tus seres queridos. Es el tiempo de disfrutar de todo lo que Dios te dio. Ese es el tiempo de sonreír, porque Dios tiene cosas grandes y maravillosas para ti. Allí donde está, levanta tus manos y empieza a decirle a Dios: yo sé que tú tienes planes conmigo, yo sé que vienen tiempos mejores. Empieza a declarar en el nombre del Señor Jesucristo con tu propia boca que el plan de Dios contigo continúa, que Dios hará una obra nueva en tu vida y que lo que Dios determina lo cumple, y que no hay nada ni nadie que pueda interponerse a los planes de Dios. Sigue allí en comunión con el Señor y alábale y adórale en esta mañana desde lo más profundo de tu corazón. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar.
salvación, libertad para cada uno de nosotros. La gloria, la honra y la alabanza es para ti por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. Le damos la bienvenida al pastor